En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. EF 314 Radio. El poder de la dimensión de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. EF 314 Radio. Poder de Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirme. Porque quien quiera salvar su alma la perderá, pero quien pierda su alma por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Qué podrá dar el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno de acuerdo a su conducta. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Buscad primero su reino y su justicia. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Glorifiquen a vuestro Padre del cielo. Para Dios todo es posible. Gracias por reportar esta sintonía. Esperamos que esta programación sea de gran bendición. Y pues vamos a dar inicio con esta palabra de vida. Todos a veces nos preguntamos, ¿cómo serán los últimos días? Bien, no tenemos que adivinar. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Existe algo asombroso si usted lee su Biblia y estudia los tiempos de Noé. Vamos a comparar los días paralelos junto con los días que estamos viviendo hoy, y usted creerá que Jesucristo sin duda debe estar muy cerca en su segunda venida. El tema es, así como los tiempos de Noé. Le invito a compartir el Antiguo Testamento, si usted me acompaña, en el libro de Génesis, capítulos 4, capítulo 5 y capítulo 6. Vamos a seleccionar algunos versículos de estos capítulos que nos muestran cómo eran los tiempos de Noé. Y luego vamos a aplicar los tiempos de Noé a nuestros días y entenderemos que estos tiempos están listos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. He escogido estos capítulos y unos 7 importantes puntos o señales en los tiempos de Noé. 7 importantes puntos de los tiempos de Noé. Y me gustaría que usted los anotara. Quiero también brindarle unas referencias bíblicas de cómo eran en los tiempos de Noé y cómo se comparan a los días que vivimos hoy. Bueno, la primera de estas 7 señales o puntos era el día de la filosofía secular. Le invito a compartir Génesis capítulo 6. La versión que voy a estar exponiendo es la nueva versión internacional. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice la Biblia, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Estimado amigo oyente, hoy las filosofías de la nueva era son mucha epidemia. Tenemos a algunas personas en los púlpitos que fueron fundados por creyentes bíblicos. Ahora hay creyentes bíblicos que se han apartado de la fe. Ahora enseñan doctrinas extrañas, negando la Biblia. Se mofan de la expiación de la sangre y no reconocen el señorío de Jesucristo. Lo secular hoy en los Estados Unidos y en el mundo ha invadido las artes, ha invadido la ciencia, ha invadido la filosofía.
ha invadido la educación y nuestros días son tan parecidos como en los tiempos de Noé. Pasemos al segundo punto o señal que vivieron los tiempos de Noé. No solamente era la filosofía secular, sino también era el progreso científico. Quizás usted se preguntará, ¿hubo en los tiempos de Noé tiempos de progreso científico? Déjeme decirle, estimado oyente, esos tiempos se alcanzó la cumbre en el conocimiento y logros. Si usted cree que estos fueron tiempos sin progreso científico, piense por un momento acerca de cómo Dios mandó a Noé a que construyera un arca de tales dimensiones. Tal vez dirá usted que el arca era tal vez un milagro de ingeniería. Pues déjeme decirle que tenía una longitud inmensa en metros de largo. Era muchísimo más largo que una cancha de fútbol americano de 3 niveles. Según referencias, dicen que fue la misma proporción y tamaño de muchos transatlánticos modernos. Y la pregunta es, ¿cómo son nuestros tiempos ahora? Digamos que del caballo se pasó al carruaje, y del carruaje terminaron con la separación del átomo. En nuestra vida hemos visto a los hombres visitar el espacio o la luna. Hemos empujado más allá las fronteras de la ciencia. Hemos perdido toda habilidad de ser sorprendidos. Ahora, jugamos con la ingeniería de la tecnología que posee toda clase de potencialidad, imponente y a veces aterradora, con un comportamiento adictivo. Los científicos tratan de alterar y manipular la genética del hombre y la pregunta es, ¿cómo vivimos los tiempos de hoy, estimado oyente? Pasemos al tercer punto o señal de los tiempos de Noé. El tercer punto es que eran días de plagas sociales. Ellos no habían alcanzado la utopía. Utopía, ¿qué quiere decir? La sociedad ideal. No habían tomado este conocimiento científico y lo hayan convertido en algo bueno. Pero la palabra de Dios nos dice, si me acompaña en Génesis, capítulo 6, versículo 11 y 12, dice la Biblia, pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente. Estimado amigo oyente, los tiempos de Noé fueron días en que la sociedad se desintegraba. Eran días de multiplicidad de matrimonios. Había una playa de divorcios. Así fue en los tiempos de Noé. Ahora veamos, ¿qué nos dice la palabra? Dice aquí en Génesis capítulo 6, versículos 1 y 2. La versión que estoy exponiendo es la Nueva Versión Internacional. Dice la Biblia, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Y ahora, si usted me acompaña, pasemos al versículo número 12. Dice, al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente. Los comentaristas de la Biblia nos dicen que cuando Jesús dijo que se casaban, se daban en casamiento, no hablaban del matrimonio normal, como un hombre con una mujer hasta que la muerte los separe. Había un signo de multiplicidad de esposas. Sabemos que un hombre llamado Lamed fue quien introdujo la poligamia en la sociedad. Por favor, busque, si usted me acompaña, en Génesis, el capítulo 4, versículo 19. Nueva Versión Internacional. Dice la Biblia, Lamec tuvo 2 mujeres. Una de ellas se llamaba Ada y la otra Sila. Estimado oyente, Dios quiere que un hombre sea para una sola mujer hasta que la muerte los separe. Déjeme contarle que cuando aún era yo adolescente, el divorcio era poco común y era una marca de vergüenza. Hoy vemos tanto crimen juvenil y muchos son los resultados de los hogares destrozados. ¿Y qué diremos del aborto? Estimados oyentes, estas cosas de ahora son verdad como eran en los tiempos de Noé.
Los tiempos de Noé fueron días de plagas sociales. Dios dice que el mundo se había corrompido. Pasemos al cuarto punto o señal en los tiempos de Noé. Eran días de perversión sexual. Note que dice aquí en Génesis capítulo 6, versículo 5. No se olvide que la versión que estoy exponiendo es la Nueva Versión Internacional. Dice la Biblia, Génesis capítulo 6, versículo 5. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Ahora escuche, dice que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Este versículo nos menciona todo designio de los pensamientos del corazón humano hacia el mal. Cuán repugnantes eran esos designios. Pero, estimado amigo, Jesús nos da más detalles y le invito a compartir el Nuevo Testamento, libro de Lucas, capítulo 17, versículo 26 en adelante. Antes de leer este pasaje, quiero que vea que en Lucas capítulo 17, Jesús de nuevo habla de los días de Noé, pero hace algo muy interesante. Él compara los días de Noé con los días de Lot y nos muestra que en los días de Noé hubo una revolución sexual y fueron también de gran perversión sexual. Leamos lo que nos dice aquí en Lucas capítulo 17, versículo 26 en adelante. Dice la Biblia, tal como sucedió en los tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y se daban de en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. El 28 dice, lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Y el 30 nos dice, así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Estimado amigo oyente, Jesús enlaza los días de Noé con los de Lot. La Biblia nos dice que Lot era un habitante de la ciudad de Sodoma. La ciudad de Sodoma es la ciudad de donde salió la palabra sodomia, que habla de perversión sexual, la perversión de los sodomitas. Y te pregunto, ¿qué crees que piensa Dios de este pecado? Le invito a compartir el Antiguo Testamento si usted me acompaña en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 13. Veamos qué nos dice aquí en Levítico, capítulo 20, versículo 13. Dice la Biblia, si alguien se acuesta con otro hombre como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable. Los dos serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Esa era la economía del Antiguo Testamento bajo una teocracia. La pena de muerte hoy no se permite por este pecado, pero dan a conocer el sentir y el pensar de Dios sobre esto. Él dice que es una abominación. Ahora vivimos en una época cuando existe una epidemia que está terminando con tantas vidas preciosas aquí en los Estados Unidos. Sigamos, le invito a compartir en Romanos capítulo 1, versículo 27. ¿Qué nos dice aquí en Romanos capítulo 1, versículo 27? Asimismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas, los unos con los otros, hombres que cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Ahora note esta frase, estimado amigo oyente. Y en esos mismos dice, recibieron el castigo que merecían su perversión. Muchas de las veces las personas preguntan, con todo respeto a través de esta frecuencia, preguntan, ¿el SIDA es el juicio de Dios? Bien, usted debe tener mucho cuidado al contestar esta pregunta, porque algunos niños tienen SIDA, algunos hemofílicos contraen el SIDA. Hay muchas formas de contraer el SIDA, pero principalmente
si se regresara al plan divino de Dios, que es el matrimonio, la epidemia de SIDA se evaporaría de la noche a la mañana. Y la respuesta es clara. Los hombres dicen que no se puede prevenir, pero la Biblia sí dice que se puede prevenir. Solo ponga a un hombre con una mujer hasta que la muerte los separe. Ese es el plan de Dios, el matrimonio. Pero usted tal vez dirá, ¿y qué pasa de los bebitos? Déjeme explicarle. Si un hombre se lanza de un edificio de 10 pisos voluntariamente y al estrellarse contra el suelo recibe su castigo por su error. Ahora, si él carga en sus brazos un bebito cuando se tira, ¿morirá el inocente? Claro que sí, porque el inocente a menudo sufre también junto con el culpable. Sabemos que los inocentes sufren. Estimado amigo oyente, cuando Dios juzgue al mundo, lo hará en forma muy específica. ¿Y qué hace Dios cuando tiene que juzgar este pecado? Le invito a compartir el Nuevo Testamento, libro a los Romanos, capítulo 1, versículo 24. Nueva versión internacional. Romanos 1, versículo 24, dice: porque por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Ahora, si usted me acompaña en Romanos capítulo 1, el versículo 26 dice: por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Eso es lo que hace Dios cuando la gente empieza a justificar este tipo de pecados. Cuando a las personas les parece que esto está bien y que nada sucede, ¿cómo pueden discernir si están apartados de Dios? Dios solo dice: yo los dejo y los entrego. El castigo correspondiente ya está incluido en el pecado. Algunas personas preguntan: ¿y nacen las personas así? Estimado oyente, Dios nunca haría un cojo para luego culparlo de cojear. Y quizás usted añada y diga: ¿de dónde salen esos deseos? Bueno, salen del corazón que es malo y pecador. Los mismos deseos que instan a las personas al incesto, que instan a las personas al adulterio, los mismos deseos que instan a las personas a la violencia, los mismos deseos que instan a las personas a la embriaguez. Las personas dicen: yo me siento de esta manera. Pues claro que sí, usted dice: yo nací así. Es cierto, nosotros somos pecadores. Nosotros necesitamos nacer de nuevo, estimado oyente. Y sigamos con el quinto punto o señal de los tiempos de Noé. Dicen que eran días de prosperidad egoísta. La prosperidad egoísta. Algunos piensan que de seguro Dios está complacido con los Estados Unidos por la prosperidad que disfruta esta nación. Pero no todo lugar es próspero como piensan. En los Estados Unidos no es todo prosperidad. Le invito a compartir el Antiguo Testamento si me acompaña en el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 y 50. Ezequiel dice a Israel, tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. Se creían superiores a otras y en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes. Por eso, tal como los ha visto, las he destruido. Estimado amigo oyente, Sodoma no solo tenía orgullo, sino también saciedad de pan. Tenían más de lo que necesitaban, la abundancia de la ociosidad. Tenían una semana de trabajo corta, casi no necesitaban trabajar en Sodoma. Ya me imagino, estimado oyente, dos hombres en Sodoma caminando por la calle. Uno le dice al otro, ya sabes, Dios enseña que el estilo de vida de Sodoma es depravado y repugnante. Y le dice, ¿crees que Dios va a juzgarnos por la forma en que vivimos? La otra persona le dice, no pienso que nos vaya a juzgar.
mira cuán prósperos somos. Ciertamente Dios nos está sonriendo. Pero la Biblia enseña que fue en el cenit, en el pináculo de su prosperidad, cuando el fuego y el azufre cayeron, y Dios dejó a Sodoma en ruinas humeantes. Pedro nos dice que esto es de ejemplo para los que habían de vivir impíamente. Bueno, pasemos al siguiente y sexto punto o señal de los tiempos de Noé. Como eran los días de Noé en aquellos días, era que había predicación solemne. Estimado amigo oyente, Dios nunca envía juicios sin dar primero una advertencia. Le invito a compartir Génesis capítulo 6, versículo 13. Dice la Biblia: le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia, así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Dios envió una advertencia preventiva, estimado oyente. Dios, antes de enviar juicio, Dios siempre envía una advertencia. Noé no solo construyó el arca, sino que él predicó por mucho tiempo. Y le invito a compartir 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5. La Nueva Versión Internacional, dice la Biblia: tampoco perdonó al mundo antiguo, como cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Ahora escuche muy bien esta frase, estimado amigo oyente: predicador de la justicia. La predicación de este ministro en aquellos días, me imagino, no pudo penetrar aquellos corazones. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Su tecnología, su arte, su cultura, su diversión. Ellos habían comido del fruto del árbol del conocimiento y se vieron adinerados. Sus posesiones se incrementaron y no tenían necesidad de nada. La pregunta es, estimado amigo oyente que me escucha a través de esta radiofrecuencia, ¿usted cree que estamos viviendo los tiempos de Noé? Amigos, nuestra generación está siendo advertida día a día. La predicación fiel en los últimos días va a ser con una predicación solemne. Y están aquí. Noé era un predicador de justicia y Dios me envía aquí, estimado oyente, para nuevamente advertir que los días están como los tiempos de Noé. Y terminando con este séptimo y último punto y señal de esta palabra de vida, dicen que en los tiempos de Noé eran días de pánico súbito precisamente cuando todo parecía ir de maravilla. Y en Génesis capítulo 6, versículo 17 nos dice: porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra, para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Estimado amigo, yo no sé cómo empezó ese día. Quizás fue un día como un día soleado y normal. Tal vez las nubes empezaron a amontonarse, no sé qué pasó. Pero sé que todo sucedió de repente. El viento tomó fuerza y empezó a gemir, como un himno fúnebre por la tierra. Y entonces Dios le dijo a Noé: hoy ve, entra tú y tu familia al arca. Y Dios puso a Noé en el arca y Dios cerró la puerta. Y Dios la cerró, y no obstante ahí, Dios dejó a todos los demás afuera, y luego de repente la tierra se estremeció y las puertas del cielo se abrieron y empezó a vertir los grandes diluvios de agua. Y el agua que brotaba de la tierra comenzó a ascender, y aquellos que se reían y que se burlaban empezaron a preguntarse: ¿qué es esto? Hay indicaciones que antes del diluvio no había llovido sobre la tierra. La tierra era regada por un manto de vapor que subía. Los que estaban en los valles empezaron a correr a los lugares altos. Los que estaban en lugares altos buscaban lugares más altos. Después de un tiempo, cuando el agua ascendía en proporciones peligrosas, llegaron
y empezaron a golpear la puerta del arca y a clamar a Noé: déjanos entrar, déjanos entrar. Pero ya era demasiado tarde. Dios había cerrado la puerta. Y Dios dejó afuera a los que se rieron, y Dios encerró a su pueblo en el arca. Estimado amigo oyente, le digo que existe una arca de seguridad para todos en este tiempo. Existe una arca de seguridad para todos en este tiempo. Su nombre es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si usted viene a Él y pone su fe en Él, le prometo, bajo la autoridad de la palabra de Dios, que Él cambiará y Él transformará su vida. Le dará gozo inexpresable y lleno de gloria. Y usted dirá: ¿cuánto me va a costar? Déjeme decirle que cuando Noé clavó el último clavo en el arca, quizás era lo único que le quedaba. Pero cuando salió del arca, él heredó la tierra. Él entró siendo la minoría, mas él salió siendo la mayoría. Sí vale la pena servir a Jesús. No es solamente que seas miembro de una iglesia o que ministerio estés ejerciendo. Necesitas nacer cada día de nuevo. Jesús es el arca de seguridad, estimado amigo oyente. Y si usted pone su fe en Él, Él le salvará. Jesús puede regresar esta tarde, no sabemos. Así como los días de Noé, será la llegada del Hijo del Hombre. Así como los días de Noé, que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, y entonces así será la venida de Cristo Jesús. No sé cuál sea tu situación en este momento, estimado oyente, que tú me estás sintonizando, o no sé cómo te encuentras espiritualmente o tu alma. Pero Dios te está hablando y diciendo que aún estás a tiempo antes de que se cierre esta puerta, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro Salvador, el camino y la verdad y la vida eterna. Si aún no has aceptado a Cristo como tu Salvador, te invito a hacer esta oración. Amado Dios, he reconocido que soy un pecador y necesito que me salves, y quiero ser salvo. Jesús, tú prometes salvarme si me entrego a ti. Así que me entrego a ti de todo corazón. Creo que pagaste por mi pecado con tu sangre preciosa en la cruz. Creo que Dios te levantó de entre los muertos, y te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador personal. Oro en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por la sintonía, nuestros hermanos, gracias por compartir y gracias por esta sección. Nos veremos en la próxima y que Dios te bendiga abundantemente. De quien te habló tu hermano Luis Leines, y sigamos la sintonía aquí a través de esta radiofrecuencia para la familia de hoy.